Dios les bendiga, este es su programa Restauración Final. En el capítulo de hoy estaremos hablando acerca de un cristiano trabajando en un mundo sin Dios. En esta ocasión queremos tratar este tema, cómo enfrentar como cristianos esta situación en la cual estamos en un trabajo secular, normal, rodeado de personas que no creen en Jesucristo o que solo son religiosos. ¿Cómo lo hacemos para mantenernos fieles a Jesucristo, fieles a nuestro Dios? Muy bien, para esto vamos a ir a la palabra de Dios, la Biblia, en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 1. Habla acerca de Daniel y sus compañeros cuando llegan a Babilonia. Dice así: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¿Qué nos está queriendo decir aquí la palabra? Dios permitió, por rebelión del pueblo de Dios, de sus hijos, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, que representa el mundo en definitiva, pudiera llevarse cautivos a personas a la tierra de Babilonia. Esto representa la actual situación en la cual vivimos. No estamos en el Edén por causa de nuestra rebelión, por causa de no obedecer a Dios, en el caso de Adán, y porque todos hemos desobedecido a Dios, es que estamos viviendo en un mundo caído. Estamos viviendo en un mundo de pecado, en una tierra árida, en la cual tenemos que trabajar con el sudor de nuestra frente, donde tenemos que esforzarnos, ganar el pan diario, para así solventar las necesidades personales y familiares. Y debemos mantenernos como cristianos íntegros. ¿Cómo lo hacemos? Esa es la situación. Seguimos leyendo el versículo 3 de Daniel 1. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios? Esto es como cualquier organización en el mundo en el cual vivimos. Se seleccionan personas y deben ser capacitadas, instruidas en toda clase de ciencias, conocimientos, idiomas, y ser aptos para servir en este mundo, en cualquier empresa. Entonces, representa la realidad. Tú estudias, te preparas y participas en procesos de selección, entras en una organización y tienes que servir. El punto es, ahora, ¿qué haces? ¿Cómo te comportas dentro de esa organización? Porque, ¿qué ocurre a continuación? Versículo 5. Y les señaló el rey una ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. ¿Qué vemos acá? Vemos que hay selección de personas que trabajan en una organización, en este caso era en el reino de Babilonia, puede ser cualquier empresa, grande o pequeña, donde tú estés. Pero ¿qué ocurre? El rey que representa aquí la organización, y lo que el rey quiere es que estas personas sean aún más preparadas para trabajar dentro del reino, para servir, lo cual no hay ningún problema. Dios no se opone a que tú estudies, Dios no se opone a que tú te prepares, Dios no se opone a que tengas carrera universitaria y que trabajes y cumplas con el deber de trabajar. Pero ¿cuál es el punto? Que la organización
representada aquí por el rey, quiere que la gente coma y beba de una ración de alimentos que ellos van a dar. ¿Qué representa eso? La mentalidad, la forma de pensar según este mundo. ¿Qué quiere decir eso? En este mundo hay una forma de trabajar. Las personas buscan sus propios intereses. Las personas quieren libertades. Las organizaciones quieren que las personas sean independientes. Las organizaciones quieren que las personas puedan ser en algunos casos competitivas o colaborativas tal vez, pero que se sientan seguras de sí mismas. Y toda esta forma de pensar que está en el mundo, en muchas ocasiones, es contraria a la voluntad de Dios. Y es ahí donde hay conflictos. En el versículo siguiente ya identifica a Daniel y a sus amigos. Dice, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. Y a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y aquí viene el versículo clave. ¿Cómo debo comportarme como cristiano en una organización, en un trabajo? Porque debo cumplir el deber de trabajar. ¿Cómo debo comportarme para mantenerme fiel a mi amado Señor Jesucristo en un trabajo secular donde las personas piensan de forma distinta, donde para ellos el pecado es algo atractivo y agradable y no comprenden que yo como cristiano aborrezco el pecado, no lo quiero en mi vida y amo lo que Dios ama? ¿Qué hago? Pues bien, la respuesta está en el versículo siguiente. Daniel 1:8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Esa es la respuesta para ti y para mí, que vivimos en un mundo donde debemos trabajar y que normalmente en la gran mayoría de las empresas no conocen a Jesucristo y tampoco lo quieren conocer. La respuesta es que tú te propongas en tu corazón no contaminarte, que tú te propongas no embriagarte con el vino de este mundo ni comer la comida de este mundo. Es tu decisión. Finalmente, tú eres lo que comes, aquello que te alimentas. Si te alimentas mal, te enfermarás. Si tú vas a un trabajo secular, la gran mayoría te dirán de que tú debes ser autónomo, lo cual no está mal en cierto sentido, pero que no te sujetes, que tienes que hacer las cosas, que tienes que creer en ti, que tienes que disfrutar la vida, que tienes que pensar en tus propios intereses, tu carrera, tu vida, tus sueños. ¿Entiendes el problema de alimentarse de lo que este mundo te ofrece? Y nuestro Dios nos habla cosas totalmente distintas. Dios nos habla acerca de sujetarnos, de estar bajo autoridad. Dios nos habla acerca de cree en mí, dice Jesucristo. Tú eres débil. No confíes en ti. Confía en mí. Es una contracultura ser cristiano. El mundo dice disfruta tu vida y Dios dice pierde tu vida por causa de mí. Entonces, como cristiano en un trabajo donde no reina Jesús, yo me propongo, decido mantener mi lealtad hacia Jesús, mi lealtad a Dios. Trabajo, respeto a los compañeros, respeto a aquellos que no son cristianos. Soy luz, les hablo en la medida que ellos me escuchen de Jesucristo y con mis acciones demuestro que soy cristiano, les predico con mi forma de ser, mis acciones también. Pero no amo lo que ellos aman.
No estoy buscando creer en mí. No estoy buscando un futuro glorioso en este mundo. Busco dar mi vida a Jesús. Entonces, con respeto los escucho, pero no permito que mi corazón ame esas mismas cosas. Mantengo mi mente en la palabra. Los respeto y comparto con las personas, pero no permitiré que mi corazón vaya a lo que mis compañeros no cristianos aman. Las entretenciones, los disfrutes, los afanes, las ansiedades, los proyectos, sueños personales, no los de Dios. Debo ser prudente y debo ser sagaz. Donde comparto, pero es para actuar con prudencia y equilibrio y salar a las personas, como dice la palabra, ser sal, ser luz. Donde puedo ser amable, compartir, donde puedo en un ambiente laboral ser colaborativo. Si me piden autonomía en mi trabajo, muy bien, lo hago, pero igual con un espíritu de humildad y de sujeción, sin soberbia. No permito que la corriente de este mundo cambie mi mente en Cristo Jesús. Parto por eso en mi trabajo. No me alimento de lo que el mundo me entrega. Si todos mis compañeros de trabajo solo piensan en el progreso, en el éxito, en los disfrutes, en sí mismo, en sus propios sueños personales y deseos, yo no me alimento de eso. Yo en mi mente me mantengo en la palabra. Vivo como Dios me pide que viva, teniéndolo a Él en primer lugar, buscando a Jesucristo con todo mi ser, amando a mi Dios, entendiendo el trabajo como una añadidura. El trabajo no es mi realización. Mi realización es Jesucristo. Un trabajo es una añadidura que debo hacerla pensando en que es para mi Dios también. Y por eso lo hago de buena forma. Y llevo la mentalidad de Jesucristo al trabajo. Así no fallaré. Así no me apartaré del camino de Dios. Si seguimos analizando la historia de Daniel y sus amigos y nos vamos al capítulo 2, veremos que Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor, un sueño que tuvo el rey de Babilonia. Y amenazó el rey de Babilonia con que iba a castigar duramente a aquellos que no pudieran interpretar su sueño. Y que dice el versículo 17 del capítulo 2 de Daniel. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio. Habla del sueño. A fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. ¿Qué vemos acá? Dependencia de Daniel para con Dios. En medio de las situaciones difíciles en tu trabajo, ¿a quién tienes que acudir? A Jesucristo. Tú te esfuerzas, pero Él es tu ayudador. Clama a mí, dice Dios, y yo te responderé. Esto es lo que hizo Daniel y sus compañeros. Entonces, en el versículo siguiente, que dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Entonces, cambias tu mentalidad en primer lugar. No te alimentas de lo que los demás se alimentan en el trabajo. Y en segundo lugar, eres dependiente de tu Dios. Tienes que amarlo para ser dependiente. Amas a Jesucristo, amas a Dios y dependes de Él hasta en un trabajo secular. Así Dios te ayudará como ayudó a Daniel y a sus amigos. Lealtad, ¿entiendes? Lealtad. Cuando vamos al capítulo 6 de Daniel, vemos también que en este trabajo secular, llamémoslo así, en el reino de Babilonia, la empresa más importante, hubo un edicto donde prohibía invocar el nombre de otro dios distinto al dios de Babilonia, al dios del rey de Babilonia.
Y vemos cuál es la actitud de Daniel en el versículo 10 del capítulo 6. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿qué hizo? Entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. No se dejó intimidar. Entonces, además de que no te alimentas de las cosas de este mundo en un trabajo, además de que eres dependiente de Dios, mantienes también tu lealtad. No porque digan de que hay que dejar de buscar a Dios, tú lo dejas de buscar. Tú te mantienes fiel y leal a Dios. Mantente fiel. No cedas, no porque tus compañeros digan tenemos que ir a pasar un momento y todos tenemos que tomar porque somos compañeros, tomar alcohol o beber en exceso. Si tú te has guardado para Dios, no tienes por qué hacer lo que los demás hacen. Sé leal a Dios y mantente firme. No porque los demás vayan a pecar, tú vas a pecar. Sé leal a Dios. No porque tus compañeros tengan conversaciones que sean imprudentes o que sean murmuración o que sean conversaciones relacionadas con sensualidad, sexualidad, tú no vas a participar. Sé fiel a Dios y Dios verá tu fidelidad y Él te guardará en medio de Babilonia, de un lugar lleno de pecado, de un lugar lleno de maldad. Babilonia representa eso, un lugar donde todo está contra el pensamiento cristiano. Aún así, en medio de eso, si tú eres fiel a Dios, Dios estará contigo. Otro ejemplo de lealtad ante nuestro gran Dios está en el capítulo 3 también de Daniel, versículo 1, donde ahora los amigos de Daniel tenían la obligación por parte del rey de Babilonia de adorar también a otro Dios que no era Jehová. ¿Y qué dijeron ellos en el versículo 18 del capítulo 3? Sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Seremos fieles a Dios. Lo que Dios espera es eso, serle leales en medio de las circunstancias. Dios te dará la salida, ¿entiendes? Tú no andas queriendo ofender a las personas, solo te has determinado ser leal a Dios. Y aun cuando puedas quedar mal con algún compañero, prefieres quedar bien con Dios antes que pecar contra tu Padre. Séle fiel a Dios primero y Él te defenderá. Si analizamos otra característica de Daniel, veremos que era humillado ante su Dios. En el capítulo 9 de Daniel, en el versículo 1 en adelante, veremos cómo Daniel se humilla. En el versículo 3 en particular dice, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. La actitud de Daniel de buscar a Dios con todo su corazón. Esto le permitió a Daniel y a sus amigos, en medio de una organización, empresa, un trabajo, un reino, como fue Babilonia, corrompido, donde no aman ni buscan a Dios, ellos pudieron permanecer leales y firmes, pudieron trabajar y pudieron ser luz y ser sal, en medio de una organización o de un reino o de un lugar que no busca o no conoce o no quiere a nuestro Dios. Sí es posible, es la respuesta, pero tienes que amar y ser fiel a Dios. Si volvemos al capítulo 1, al versículo 9, dice, fruto de esta actitud de lealtad de Daniel y sus amigos,
que dice, y puso Dios a Daniel en gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Dios te pondrá gracia en tu vida para con tu jefatura, para que puedas permanecer fiel a Dios, sin contaminarte con la comida y siéndole leal. Si eres fiel a Dios, Él pondrá gracia en ti para con tu jefatura, en tu organización. Y frente a esta propuesta de Daniel de no contaminarse, en el versículo 10, ¿qué le dice el jefe de los eunucos? Temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con él, rey, mi cabeza. El jefe tenía temor. Entonces, ¿cómo actúa Daniel? Versículo siguiente, dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y a beber. ¿Qué es lo que mi Dios espera de sus hijos? Humildad en un trabajo. Tú no vas a imponerte con soberbia. Tú vas humilde y humillado. En humildad tú respondes a tus compañeros. En paz. No busques pelear con nadie. Tú solo quieres mantenerte limpio. Tú no vas a darle clases a nadie. Tú vas a hacer luz con tus hechos y con tus palabras. Cuenta las buenas nuevas del Evangelio. Nuestro buen Dios quiere que seamos humildes. Él ha dicho, nuestro precioso Señor Jesucristo, en el versículo 16 de Mateo 10, «He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas». Dios quiere que seamos sabios en nuestros trabajos, que Él nos concede tener, y seamos sencillos, inofensivos, humildes. No estamos queriendo ofender a las personas, ni estamos queriendo tampoco imponerles nada. Seamos inteligentes, seamos sagaces en el trato. Con humildad buscamos obedecer a Dios y le somos fieles y nos mantenemos así. Y Dios nos respaldará y Dios lo hará. Aquí Daniel fue humilde y obtuvo la respuesta, la gracia de Dios. Porque si vemos el versículo siguiente que le dice Daniel a su jefe, compara luego nuestros rostros, luego de 10 días, con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y después haz con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos, que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar, el jefe de los eunucos, se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Dios te respaldará. Tú solamente quieres obedecer a Dios, quieres alimentarte de su palabra, quieres que Dios gobierne en tu vida. Eres humilde en tu trabajo, eres leal a Dios, eres fiel y con sabiduría y prudencia te manejas. No con violencia, con humildad. Dios te respaldará, Dios te ayudará. Tienes que ser sobrio. La palabra lo dice en 1 de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios. Eso es lo que Dios nos pide. Y velad en oración, dice. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Amar a Dios con todo el corazón. Así le serás fiel. Así podrás trabajar en esta organización llamada Babilonia, en este reino o en cualquier empresa, en medio de personas que no aman, no buscan a Dios. Eres sobrio, eres prudente, eres humilde y velas, oras y te mantienes amando a Dios.
El resultado de todo esto, ¿cuál fue? Versículo 17 de Daniel, capítulo 1. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Dios te honrará. Si eres fiel, si Él es primero, si eres dependiente de tu Dios, si te humillas, si no te afanas, si te alimentas de su palabra, de su espíritu y no de las cosas de este mundo, y eres humilde en tu trato, Dios te honrará. Y el versículo siguiente de Daniel 1 dice, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, pues estuvieron delante del rey, y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Dios los honró. Si tú dependes de Dios, determinas por sobre todo en tu corazón no contaminarte, mantenerte limpio en tu mente, no afanarte con las cosas que tus compañeros que no conocen a Dios se afanan. Si tú te mantienes leal, les muestras que Jesucristo vive en ti. Si actúas como cristiano y te mantienes fiel, si eres humilde en el trato con tu jefatura y con todas las personas, Dios te guardará, aún en medio de Babilonia. Hallarás gracia. Tus jefaturas superiores verán gracia de Dios en ti, y Dios te respaldará. Y en medio de las dificultades, pruebas y situaciones que estés pasando, Él te ayudará, te mantendrás íntegro. Y verás la gloria de Dios, y podrás cumplir con el deber de trabajar, y poder llevar el sustento a tu hogar, y mucho más que eso, porque Dios te bendecirá, porque lo colocas a Él, a Dios primero en tu vida, y le eres fiel a Jesucristo. Mantente así hasta el final, y Dios te librará y te guardará de la hora de la prueba. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados, y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo.
Tienes que creerlo con todo tu corazón, porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.